tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 8 de diciembre, semana primera de Adviento, y hoy este Adviento como que se interrumpe para celebrar una fiesta muy importante, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra comienza con el libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 9 al 15 y versículo 20. Desde que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol, y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 6 y del 11 al 12. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos, irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo, según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, el día 8 de diciembre de 1854, su Santidad Pío IX definía solemnemente como dogma la Inmaculada Concepción de María. Y dice el texto: «Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios». Fin de la cita. Y es interesante ver cómo el dogma se emitió en 1854. Fíjense cuánto tiempo transcurrió hasta que se pudo definir el dogma como revelado por Dios. Usted no va a encontrar en ninguna cita bíblica nada que diga exactamente eso, pero todo se deduce de los textos que en la Biblia sí están. Cito este hermoso libro de Cándido Pozo, que ha sido para mí una guía extraordinaria en estos temas. «He tenido el interés», dice el autor, «de recordar la doctrina sobre el pecado original para tomar conciencia del estado de pecado en que nacemos», porque esto tiene que ver con eso. «Por él somos indigentes y necesitados de Cristo desde el principio. No hay nadie que no necesite de su salvación, ni siquiera el niño de un día de nacido». San Agustín lo ha expresado con viveza y dramatismo a propósito del bautismo de los niños. Dice: «El fundamento del bautismo de los niños es la necesidad de lavar la mancha del pecado con que nacen. Llamarán su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo». ¿De qué? De sus pecados. Entonces, si no hay nadie que se salve de esto, de tener que bautizarse porque nace con pecado, ¿cómo metemos allí el asunto del dogma? Y es interesante repasar el texto que dice, texto del dogma: «por singular gracia y privilegio». Asimismo, un problema teológico incomparablemente más grave se planteó por el hecho de que la inmunidad de María de toda mancha de pecado original podía suscitar la impresión de que María no había necesitado de la salvación de Cristo, en cuya universalidad absoluta tanto insistió San Agustín, aunque el pueblo cristiano, con su sentido de fe, percibió pronto esta verdad y la incompatibilidad de la dignidad de María con cualquier mancha de pecado, incluso
con la del pecado original y consecuentemente retardó también su misma definición dogmática. Pero fíjense cómo el pueblo, lo que se llama el sensus fidei, se impuso ante las disquisiciones razonables de los teólogos e incluso la de Santo Tomás, como lo veremos en un momento. En la Sagrada Escritura existe, objetivamente hablando, dos puntos de apoyo, a partir de los cuales pudo la reflexión de la fe de la Iglesia ir desarrollando su persuasión de que María tenía que haber sido inmaculada con respecto a toda mancha de pecado, incluida la del pecado original. En el Antiguo Testamento se encuentra el pasaje clásico del protoevangelio, esto es en Génesis 3:15, supuesto su sentido mariológico, suficientemente estudiado en otros lugares. Allí se afirma que Dios pone enemistad, como lo leímos en Génesis, entre María y el demonio, que en la construcción del versículo está colocada en paralelismo con la enemistad entre Cristo mismo y el diablo. Este paralelismo de enemistades aparece si se considera el versículo en su nivel profundo, que ambos, Cristo y María, tuvieron las mismísimas enemistades contra el diablo. En el relato de la Anunciación que acabamos de leer, el ángel llama a María con la palabra griega kecharitomene o kecharitomene, que quiere decir hecha objeto de la gracia de Dios, en Lucas 1:28. Esta palabra, al estar utilizada como apelativo o como nombre, significa sin duda que María tiene un modo estable o de modo estable la gracia que corresponde a su dignidad de Madre de Dios. La reflexión de fe descubrió que esta gracia tenía que ser en ella una plenitud de gracia, más aún que la única plenitud de verdaderamente corresponde a la dignidad de Madre de Dios es aquella que se tiene después que el primer instante de la existencia, es decir, una santidad total que abarque toda la existencia de María. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Iglesia, no llegó a admitir el privilegio de la Inmaculada Concepción de María, impresionado por el temor de que su aceptación hubiera establecido una excepción a la universalidad absoluta de la salvación de Cristo. Si María no tenía pecado alguno, ¿podría entonces decirse que había sido salvada por Cristo? ¿Tendría necesidad de un Salvador en tal hipótesis? Uno de los grandes méritos de Duns Scoto en la teología de este misterio radica en haber desarrollado la idea de que una redención que preserva de caer, en vez de librar después de haber caído, es una redención más perfecta. Y María fue redimida de este modo más perfecto. Esta plenitud de gracia excluye todo pecado en María. La Inmaculada Concepción de María no tendría sentido alguno si no se le concibe como un comienzo de estado de santidad, ya en el primer instante de su existencia, que ha de prolongarse y permanecer durante toda la vida. La santidad perpetua de María implica en ella la exclusión de todo pecado, incluso venial, toda su vida, y así lo definió el Concilio de Trento. Es hermoso pensar que María en nada de lo que hizo, pensó o dejó de hacer, pecó. Ella estuvo excluida de todo y que toda su vida, en vez de ser una negatividad, un no, fue un sí. María es la mujer del sí y todo lo hizo bien porque en ella no había pecado original. Toda su existencia transcurrió en una completa, absoluta y total obediencia a la voluntad de Dios, y todo por singular privilegio que Dios le concedió, pues era necesario que la mamá de Dios fuera así. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.